Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Guerra Torres y te doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de tu programa Diálogos Judiciales. Este programa es un esfuerzo del Poder Judicial de Nuevo León en coordinación con Canal 28 para dar a conocer temas relacionados con el derecho y su aplicación práctica a casos concretos. Nuestros invitados e invitadas acuden con nosotros y nos comentan acerca de temas de los que ellos y ellas dominan. Temas de los cuales tienen conocimientos, experiencias y sobre todo que te pueden servir para tu vida cotidiana. Te invito también para que nos sigas en redes sociales. Estamos como Poder Judicial de Nuevo León en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. También puedes encontrarnos en internet como www.pjnl.gov.mx. Ahí encontrarás información relevante, de interés y sobre todo gratuita, que tú puedes compartir y desde luego estar al tanto de las noticias jurisdiccionales y administrativas que comparte esta institución, es decir, el Poder Judicial de Nuevo León. En esta ocasión también quédate con nosotros porque está nuestro invitado Ricardo Raigosa Díaz. Él nos platicará acerca de las medidas cautelares en el proceso penal. ¿Quieres conocer más acerca de nuestro invitado? Adelante con el video. Ricardo Raigosa Díaz, el licenciado en Derecho egresado de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se desempeñó por más de 8 años de carrera judicial en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, teniendo como último cargo el de secretario de primera instancia adscrito a la Coordinación de Gestión Judicial de los Juzgados de Control y de Juicio Oral Penal en el Estado. Es catedrático de la Universidad Tec Milenio impartiendo las materias de Delitos, Derecho Penal 2 y Derecho Procesal Penal. Actualmente labora como abogado litigante y director jurídico del área penal en el despacho Navarro y López Abogados. Regresamos. Ricardo, bienvenido a Diálogos Judiciales y muchísimas gracias por aceptar la invitación a estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí con ustedes. Gracias. Y bueno, el tema de hoy es medidas cautelares en el proceso penal, Ricardo. ¿Qué son las medidas cautelares? Bien, pues en términos generales, para empezar de menos a más, podemos entender como su nombre lo dice, medidas que impone un juez dentro de un proceso penal a una persona que está siendo investigada en dicho procedimiento, en virtud de que es necesario cumplir algunos riesgos dentro del proceso. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente esta persona dentro del proceso es necesario que se someta a ciertas medidas para garantizar que esta persona no pueda, digamos, sustraerse de la acción de la justicia, darse a la fuga, no pueda violentar de nuevo a una víctima o algún testigo incluso. También pudiera ser que haya un riesgo de que esta persona pueda obstaculizar el procedimiento de la investigación. Entonces, en este proceso, una vez judicializado el proceso, es necesario imponer ciertas medidas que el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece en el artículo 155, cuáles serían las medidas cautelares que se le puede imponer a una persona dentro de un proceso. Entonces, las medidas cautelares en el proceso penal única y exclusivamente las puede decretar u ordenar en su caso una persona juzgadora penal dentro de un procedimiento de esta naturaleza. Así es, es muy importante que toques este tema por lo siguiente. Sí existirían dentro de un proceso algunas medidas distintas a las medidas cautelares, como puede ser las órdenes o medidas de protección, que esas las puede imponer el Ministerio Público. Y es muy importante para las personas que nos están viendo, nos están escuchando, que sepan esto. ¿Por qué? Porque es muy común que nos lleguen personas al despacho donde trabajamos, en donde necesitan una protección inmediata. Entonces, evidentemente, al momento de poner una denuncia, no es inmediato imponer una medida cautelar. Primero hay que hacer una investigación para después
presentar esa investigación a un juez de control y en esa etapa, ya que estamos con el juez de control, es posible imponer alguna medida cautelar, pero en etapa inicial, inmediatamente después de poner la denuncia, el Ministerio Público puede imponer algunas medidas para proteger a la víctima, que esas serían distintas a las medidas cautelares, pero pudieran cumplir con unos fines similares. Perfecto, que en el caso que tú señalas de las que decreta el Ministerio Público, Sí. tienen como finalidad proteger a la víctima de algún eventual riesgo que se pudiera presentar en su integridad personal, en su integridad de salud, etc. Ricardo, ya nos has señalado cuáles son las medidas cautelares, o más bien qué son las medidas cautelares. Y me gustaría recalcar algo que es la función dentro del proceso penal. Exactamente cuál es la función de las medidas cautelares en el proceso penal. Ok, exactamente sería que la persona que está siendo procesada no pueda tener, digamos, una actitud que esté por encima del proceso. Es decir, esta actitud que se trata de vigilar es que esta persona cumpla o se someta al proceso, sería una de las actitudes que se tienen que cuidar, es decir, que no evada la justicia. ¿Sí? Esa es una de las funciones. La otra de las funciones, igual como mencionaba, es la protección a las víctimas. También puede ser a los testigos. ¿Sí? Probablemente hay un testigo que declaró que vio algún evento y es necesario protegerlo porque por la mecánica de los hechos probablemente o es muy probable que corra un riesgo que la persona investigada lo vaya a buscar. ¿Por qué? Porque en el momento en que se impone la medida cautelar, para ese momento la persona investigada o procesada ya conoce, ya tiene información de lo que le están acusando, de las personas que deponen en su contra, de los posibles testigos que hay. Entonces hay información importante que ya tiene a su alcance y por la naturaleza de las personas, no en todas, pero puede suceder que tomen algún tipo de venganza. Entonces, por eso el procedimiento necesita cuidar incluso también a los testigos. O alguna obstaculización de la investigación. Por ejemplo, hay casos de delincuencia organizada donde a lo mejor solamente, dadas las investigaciones, lograron capturar a una persona, pero es un grupo, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos que analizar qué medida cautelar sería necesaria para imponer a esa persona, para que esa persona, digamos, no pueda avisar, no pueda dar información al resto del grupo criminal y así evitar que obstaculice la investigación. Muy bien. Entonces, me llama mucho la atención el hecho de que al final el proceso penal no es a capricho de la persona o las personas que están participando dentro del mismo proceso. Y eso me lleva a otra pregunta, Ricardo, y es en el sentido de que las medidas cautelares son al arbitrio de una persona juzgadora o están reguladas por alguna legislación en específico o legislaciones en específico en México. Ok, no es al arbitrio de la persona juzgadora, del juez. Deben de cumplirse ciertos requisitos. Las medidas cautelares necesitan ser impuestas de forma idóneas, atendibles al caso en específico. Hay que analizar cuál es la circunstancia que envuelve el evento para saber si es necesario imponer cierta medida cautelar. Vamos a poner un ejemplo, un delito de violencia familiar, ¿sí? Es necesario imponer, como son una pareja que vive en el mismo domicilio, que la persona no se acerque a la víctima, que la persona no moleste a la víctima. Y también pudiera imponérsele la separación inmediata del domicilio. Entonces, esas son medidas aplicadas en concreto al evento. Entonces, son idóneas, son proporcionables para imponer este tipo de medidas cautelares. Y tendrían que justificarse
su imposición. Tendría que el Ministerio Público, que es el que se encargaría en este caso de solicitar que se impongan las medidas cautelares, hacerle ver al juez la necesidad de esta protección o la necesidad de esta seguridad que necesita o la víctima o incluso el proceso de la investigación o el que esté la persona sometida al proceso. Muy bien. Entonces, una vez que lo justifica, el juez tendría que resolver atendiendo al caso en concreto, a lo idóneo, lo proporcional de esa medida cautelar. Si no cumple con eso, el juez tendría que, no pudiera el juez, sí pudiera imponer una distinta, sin embargo no una más grave a la que solicitó el Ministerio Público. ¿Sí? Si en este caso el Ministerio Público pide la presentación periódica cada semana, el juez no puede decir, no, yo considero que es mejor la prisión preventiva, un ejemplo. Eso no se pudiera hacer, tendría que ser o la misma que pidieron, o si considera que no se cumplen con los requisitos, sería una menor, una diversa y sería una menor. Muy bien. Entonces, vamos avanzando en la explicación que nos has dado sobre las medidas cautelares. Es referencia de que la solicita el agente del Ministerio Público, justifica en forma de argumentación la necesidad de la medida y a la persona juzgadora le corresponde determinar el destino de esa medida. Y me quiero referir a algo, en todos los casos se conceden, o sea, es garantía de que si la solicita el Ministerio Público se concede en todos los casos, o si no se concede, la persona juzgadora puede variar, como tú ya señalaste, una menos grave, o hay lugar que la persona juzgada rechace esa imposición de medidas cautelares. Si es posible, nos ha tocado algunos casos donde el Ministerio Público solicita X medida cautelar, se argumenta por parte de la defensa, no es necesario imponer medidas cautelares, la persona investigada está acudiendo a todas las citas que se les hace ante la autoridad, tiene un asiento familiar aquí en el Estado, siempre ha vivido aquí, trabaja aquí en el Estado de Nuevo León, no hay forma de que él se vaya de aquí, etcétera. Otras circunstancias que puedan ayudar a que inclusive no se le imponga ninguna medida cautelar. No es obligatorio del proceso imponer forzosamente medida cautelar. Tendremos que regresarnos a lo que mencioné, a la idoneidad y proporcionalidad en el caso en específico. Muy bien. Pues bueno, ya saben el concepto de medidas cautelares, vamos avanzando en este tema. Quédense con nosotros, continuamos con Diálogos Judiciales. Regresamos. Regresamos a Diálogos Judiciales. Recuerda, estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. En esta ocasión está con nosotros Ricardo Raigosa y él nos ha estado comentando acerca de las medidas cautelares en el proceso penal. Él ha estado comentando particularmente cuál es su definición, es decir, que una persona juzgadora las dicta a petición del Ministerio Público y que tienen como finalidad evitar algunos riesgos y sobre todo salvaguardar los temas que se someten al proceso penal. Ricardo, me llama mucho la atención el aspecto de la regulación de las medidas cautelares. ¿Qué sucede en México? ¿Existen legislaciones en cada entidad federativa que regulan las medidas cautelares? ¿O cómo podemos entender esta legislación que regula las medidas cautelares en este país? Bien, existe el Código Nacional de Procedimientos Penales que es aplicable a toda la República. Cada estado debe de regirse a ese mismo código y ahí en este código nos establece el tema de la imposición de las medidas cautelares. Podemos encontrar el catálogo de tipos de medidas cautelares en el artículo 155 y bueno, como mencionas, anteriormente
cada estado de la República tenía su código de procedimientos penales. Bien. Pero dada la reforma del sistema penal acusatorio, esto cambió y se creó este Código Nacional de Procedimientos Penales. Quiere decir que en todo el país nos podemos regir sobre un mismo código. Ya cada estado en lo particular tendría su código penal que establece los delitos. Ese sí, cada estado tiene su distinto código, pero el de procedimientos, el que regula cómo se va a hacer el procedimiento, es el mismo para todo el país. Para todo el país, muy bien. Y situados en esa legislación, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, y es en donde las autoridades penales van a utilizar para dictar estas medidas cautelares, ¿podrías mencionarnos algunos ejemplos de medidas cautelares? Sí, bueno, es importante conocer cuáles pudieran ser las medidas cautelares a imponer. Podemos ir desde lo menos lesivo, que sería una presentación periódica ante la autoridad. Aquí en Nuevo León se utiliza, le llaman firma, pero en la práctica lo que sucede es que la persona va, no firma literalmente ningún documento, simplemente estampa su huella y con eso se le tiene por cumpliendo con la medida cautelar. Ahí el periodo de que tiene que acudir esta persona a estampar su huella, también lo tiene que imponer el juez. Tendría que decir, vas a venir todos los miércoles de cada semana o vas a venir el día primero de cada mes, etcétera, dependiendo del asunto en concreto, si es necesario que venga muy seguido o se le da oportunidad de que venga en tiempos más prolongados. Ese podría ser, digamos, una medida cautelar de las menos lesivas. Sí. Incluso está en la primera fracción del artículo 155 del mismo código que estamos mencionando. Y de ahí vienen diversas medidas, como puede ser el no acercarse o molestar a la víctima, la separación inmediata de algún domicilio, la prohibición de salir del país o de la entidad federativa. También pudiera ser el resguardo domiciliario, que es un poquito ya más gravoso. También pudiera ser la imposición o de brazaletes electrónicos. Aquí en Nuevo León nos ha tocado ver cómo se aplica un brazalete electrónico. A veces solamente lo vemos en películas, pero sí sucede aquí en Nuevo León. ¿Sí? Es un brazalete, parece un reloj digital, se pone en el tobillo y ese marca en qué radio está circulando la persona, ¿verdad? Como un GPS quizá. Como un GPS, así es. Entonces, así es muy fácil saber si la persona sí está en su domicilio o no está en su domicilio, donde se le obligó o se le impuso estar y no lo está cumpliendo, así se pueden dar cuenta. Y allá la medida cautelar, pues evidentemente la más gravosa, pues ya es la prisión preventiva. Y esta prisión preventiva hay dos modalidades. Puede ser la prisión preventiva justificada o la prisión preventiva oficiosa. ¿Sí? Muy bien. De hecho, recientemente en notas de prensa, incluso la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado o está prácticamente por pronunciarse sobre estos temas exclusivamente en México. ¿De qué prisión preventiva se trata? Ok. En el tema en específico de la Suprema Corte, se ha hablado de una modificación de que deje de existir la prisión preventiva oficiosa. Muy bien. ¿Sí? La justificada, ¿no? La justificada no. Sí, esa tendría que prevalecer. Muy bien. Por ciertos criterios que han tomado en cuenta. Pero, como bien menciona, recientemente ha habido este debate ya lleva un tiempo, y hace poco, el año pasado, sucedió que se estaba planeando una sesión por la Suprema Corte para debatir el tema de que si debería de persistir la prisión preventiva oficiosa. Honestamente, tu servidor y yo creo que muchos abogados estamos muy esperanzados de que se lograra algo positivo en el sentido de que ya no existiera la prisión preventiva oficiosa, por los mismos temas que manejan los ministros, que sería el tema de, por ejemplo, tocan mucho sobre que se violenta la presunción de inocencia, violentan la libertad personal también.
Entonces, y tocan otros temas, digamos, algo externos, pero que envuelven también la prisión preventiva oficiosa, como sería la estigmatización de la persona que ingresa a un centro penitenciario ante la sociedad, cómo se estigmatiza eso, incluso la misma familia de la persona detenida, o personas vulnerables en situaciones de pobreza, que están en prisión y a lo mejor no tienen los recursos para contar con una defensa particular o adecuada para ayudarles en el proceso. Entonces, los mismos ministros en algunos proyectos que han emitido mencionan eso como parte de que se tiene que tomar en cuenta para hacer una modificación. Entonces, se hizo la sesión, al final de cuentas, sin embargo, no hubo consenso entre los ministros. Exactamente, no se concluyó en que dejara de existir la prisión preventiva oficiosa. Al día de hoy existe, pero hay mucho trabajo todavía por parte de las autoridades. Incluso hace recientemente, el mes pasado, en enero, salió un comunicado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que de alguna manera le llama la atención a México por violentar el principio de presunción de inocencia y también la libertad personal, atendiendo al tema de la prisión preventiva. Incluso habla también del resguardo domiciliario, como también abarca también esa medida cautelar. Abarca también esa medida cautelar, según el comunicado que emitió la Corte. Entonces, hay que estar muy al pendientes, o sea, este es un tema que definitivamente hay mucha tela de dónde cortar, hay mucho tiempo para platicar al respecto, y hay que estar muy al pendiente porque definitivamente se ve muy posible algunos cambios en este tema de la prisión preventiva aquí en México. Perfecto, y me parece que es importante darle seguimiento para lo que ya tenemos actualmente derivado de lo que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, como tú señalabas al inicio de este bloque, y ver exactamente cómo es que al menos la Suprema Corte de Justicia de la Nación va entendiendo la aplicación y la interpretación de estos temas que, pues, como tú bien señalas, en la Corte Interamericana ya se pronunciaron al respecto. Ricardo, y pues lo que nos queda es esa parte general de las medidas cautelares. Ya nos has puesto unos ejemplos, fuiste de la menos gravosa a la más gravosa, que es la prisión preventiva, y es lo que desembocaron estos importantes comentarios respecto a lo que ha resuelto la Suprema Corte o de lo que prácticamente va a resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lo que ha resuelto en sí la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde luego es un tema que vamos a particularizar en bloques subsecuentes, pero remitiéndonos o retomando el tema de las medidas cautelares, incluyendo la prisión preventiva en su modalidad oficiosa y justificada, me gustaría que me señalaras cuál es el momento oportuno para que la persona juzgadora las dicte. Ok. Ojalá no me extienda de más, pero hay que irnos paso a paso, ¿sí? Como mencionamos al inicio, obviamente debe existir primero una denuncia para que se inicie un proceso. Y existe la denuncia, el órgano investigador hace su trabajo, recolecta las pruebas necesarias para después pasar el expediente o la carpeta a una instancia judicial, ¿sí? Una vez que esté en la instancia judicial, digamos que ya pudiéramos tener la primera palomita realizada. Así es. Para proceder a imponer medidas cautelares. ¿Por qué? Porque forzosamente las tiene que imponer un juez. Muy bien. Entonces, ahora nos vamos en el momento preciso. El proceso judicial inicia en la mayoría de los casos, con una audiencia que se llama formulación de imputación. Muy bien. En esta audiencia, el Ministerio Público le informa a la persona investigada qué es lo que está investigando en su contra, cuál es el delito que aparentemente cometió. ¿Eso frente a un juez? Eso frente a un juez. Muy bien. En una audiencia. Le informa todo esto y después de la formulación de imputación sigue la etapa para resolver la situación jurídica de la persona, es decir, si va a ser vinculado o no a proceso. Esta vinculación a proceso es, en términos prácticos, es si la persona investigada va a estar ligada a un proceso penal, digamos, de manera oficial. Muy bien. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se va a resolver.
oficialmente vas a estar sometido a un proceso, sí o no, ¿sí? Entonces, una vez que se resuelve al respecto y sí es vinculado a proceso, ese es el momento oportuno para imponer medidas cautelares. Muy bien. Hay otro supuesto que pudiera ser distinto sin necesidad de que sea vinculado a proceso. ¿Y cuál es ese supuesto? Bueno, una vez que le formulan la imputación y se va a resolver sobre su situación jurídica, la persona investigada decide que se le respete alguno de los plazos constitucionales para que se resuelva su situación jurídica. Es decir, hay un plazo de 72 horas o 144 horas que tiene oportunidad para ofrecer pruebas y para defenderse, Sí. ¿no? Entonces, digamos que sobre resolver la vinculación a proceso se va a reservar, mientras tanto se va a agotar ese plazo de 72 o 144 horas. Entonces, en ese momento, el juez, a petición del Ministerio Público, le puede imponer alguna medida cautelar sin haber llegado a una vinculación a proceso. Durante ese lapso de horas. Durante ese pequeño lapso de horas se le impone alguna medida cautelar. Entonces, digamos que ese puede ser un supuesto sin necesidad de llegar a la vinculación todavía. Muy bien, pues qué interesante saber que existe esa flexibilidad para dictar las medidas cautelares y pues la finalidad que tú comentas es importante. Vamos a una pausa comercial, seguimos en Diálogos Judiciales. Regresamos. Regresamos a Diálogos Judiciales. Estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. Te invito para que nos sigas en redes sociales y puedas conocer toda la información que tenemos de forma gratuita para ti. Estamos como Poder Judicial de Nuevo León en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. También puedes consultar nuestra página de internet y puedes compartir, descargar y consultar las noticias administrativas y jurisdiccionales que el Poder Judicial de Nuevo León tiene para ti. Estamos en www.pjnl.gov.mx. El programa de hoy es relacionado con las medidas cautelares en el proceso penal. Nuestro invitado, Ricardo, ha estado definiendo qué son las medidas cautelares, cuáles son algunos ejemplos de las medidas cautelares, los pronunciamientos que están prácticamente por hacerse en México a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con un pronunciamiento internacional vinculado a la prisión preventiva, en su modalidad de prisión preventiva oficiosa. Sí. Y Ricardo, siguiendo con este tema general de las medidas cautelares, ya nos ha señalado en qué momentos se puede decretar a petición del Ministerio Público por parte del juez, y me gustaría que nos compartieras qué se necesita para imponer las medidas cautelares. Bien, bueno, recapitulando, sí, evidentemente necesitamos estar dentro de un proceso para que se imponga esta medida cautelar. Debemos de estar vinculados a proceso o la excepción que mencionamos también anteriormente. Antes de. ¿Sí? Después de eso, el Ministerio Público tiene que justificar que existe algún riesgo de los que marca nuestra legislación, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sentido de si existe algún riesgo de que la persona se vaya a sustraer de la acción de la justicia, si la víctima, testigos u ofendidos se encuentran en algún riesgo en su integridad personal, también se impone alguna medida cautelar. También si la persona investigada probablemente pueda obstaculizar el procedimiento. Eso es lo que se necesitaría, atendiendo también a que la medida cautelar sea idónea y proporcional al asunto en concreto, ¿sí? No pudiéramos imponer alguna medida cautelar que rebase la proporcionalidad o que sea excesiva al asunto en el que estamos tratando. Muy bien. Y una vez que ya sabemos qué se necesita para imponer estas medidas cautelares, cuáles son los momentos en que se decretan, ¿qué pasa
si la medida cautelar no se cumple? Entiendo que la persona o personas parte de este proceso penal, pues son las que deben cumplir las medidas cautelares que se decreten. Pero, ¿y si no se cumplen? Ok. Aquí es muy importante aclarar que existe incluso una autoridad encargada de revisar que se estén cumpliendo estas medidas cautelares. Más allá de que exista un juez, de que exista un ministerio público, etcétera, existe una unidad que se llama Unidad de Medidas Cautelares que revisa precisamente el cumplimiento o el incumplimiento de estas medidas. ¿Sí? Sus iniciales, muchos las podemos ubicar como la UMECA, así se le conoce. Y bueno, ellos son los encargados de revisar que se estén cumpliendo puntualmente. Es decir, una vez terminada una audiencia en donde se impuso alguna medida cautelar, la autoridad, el juzgado, tiene que informar inmediatamente a esta unidad para que sepa qué persona ha recibido una medida cautelar y qué seguimiento se le tiene que dar. Muy bien. ¿Sí? Entonces, para las personas que nos están viendo y escuchando, hay diferentes, digamos, lugares en donde podemos encontrar a la UMECA. El lugar más concurrido o el más conocido es en el Palacio de Justicia de Monterrey. Muy bien. Ahí me parece que está en el tercer piso, si no lo han cambiado. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque también es importante, a veces la gente está desubicada, no sabe a quién dirigirse, que lo correcto es ir con el abogado, pero a veces suceden cosas donde no tienen esa conexión. Entonces, bueno, por sus propios medios también tienen la obligación de acudir a la autoridad y decir, oye, me impusieron esta medida cautelar, ¿dónde tengo que ir a firmar en caso de que me impusieron la firma? ¿Dónde tengo que reportarme o etcétera? Entonces, ahí en Palacio de Justicia de Monterrey hay una unidad y ahí te pueden asesorar. Cada persona sometida a una medida cautelar tiene a su cargo, tiene un asesor que lo está, digamos, con quien se puede reportar personalmente para cualquier situación. Entonces, también es importante que esto se sepa, que sí hay manera de acudir ante la autoridad a saber qué está pasando con nuestra medida cautelar. Muy bien. Ricardo, y en este caso, ¿habría una sanción a cargo de quien no acate una medida cautelar? Porque me imagino que en este caso la UMECA es la que reportaría este incumplimiento o esta irregularidad que se esté presentando. ¿Qué pasa? ¿Se le sanciona quién o cómo? Ok. Como tal, una sanción no está establecida, sin embargo hay consecuencias, evidentemente. La unidad de medidas cautelares, una vez que informa algún incumplimiento, lo hace al juzgado o lo hace directamente al Ministerio Público. ¿Sí? El juzgado por sí solo pudiera agendar alguna audiencia para revisar este incumplimiento o dejaría a decisión de las partes si las mismas partes van a necesitar esa audiencia y que las partes la pidan. ¿Sí? En este caso, el Ministerio Público, si sabe de algún incumplimiento, el Ministerio Público tendría que pedir esta audiencia. Muy bien. ¿Sí? Ya en esta audiencia se va a analizar lo que pasó. A ver, persona sometida a algún proceso, ¿tienes alguna justificación? ¿Algo pasó en tu domicilio? ¿Chocaste? ¿Sufriste un accidente? Algo pasó para no cumplir con la medida cautelar, y si de alguna manera hay algún tipo de justificación viable o acreditable también, pues pudiera ser que todo quede igual, sin embargo se le reitera que debe de cumplir. Si no sucede eso, si se nota una falta a cumplir con una medida cautelar, se le puede modificar y empezar a agravar su situación en cuanto a medidas cautelares. Es decir, si en un inicio se le impuso, ven a firmar una vez al mes, bueno, la siguiente, si se le modifica, pudiera ser, ahora no vas a venir cada mes, vas a venir todas las semanas. Y si sigue incumpliendo, bueno, ahora te vas a quedar en tu casa, porque no sabemos dónde vas a estar, necesitamos un resguardo domiciliario. Y si sigue incumpliendo, lo único que va a lograr la persona es llegar a ese momento en el que la única medida cautelar necesaria sería la prisión preventiva.
¿sí? Entonces, ¿Justificada? sería justificada en este caso, porque hubo un antecedente o atendiendo a que el delito no lo marca la Constitución como delito para aplicar prisión preventiva oficiosa, tendría que ser justificada. Muy bien. Entonces, sí es importante que la gente sepa que lo más importante es estar siempre al pendiente de nuestros procesos para evitar que nos afecte más de lo que ya nos puede afectar un proceso, ¿verdad? Hasta llegar a una prisión. Sí, que pudiera en todo caso pues restringir tu libertad personal a tal grado de que una persona juzgadora decrete una prisión preventiva justificada, que me parece que a nadie le gustaría estar cumpliendo una medida cautelar de esta naturaleza. Así es. Ricardo, y siguiendo con esta tema de la prisión preventiva justificada y la prisión preventiva oficiosa, el tiempo que la persona cumple en prisión preventiva cuenta para compurgar la sentencia. ¿Nos podrías explicar cómo es el tránsito de del cumplimiento de las medidas cautelares, en particular la prisión preventiva, al momento de que se dicte una sentencia condenatoria, por ejemplo? Ok, sí, así rápido, sí sirve el tiempo que pasaste en prisión cumpliendo esta medida cautelar de prisión preventiva como tiempo para abonar a una posible sentencia de condena. Vamos a suponer que te condenan a 2 años y tú ya pasaste 1 año en prisión durante todo el proceso, ya solamente te faltaría 1 año, ¿sí? Entonces sí sirve ese tiempo que estuviste ahí, desde el momento en que se te detuvo hasta el momento en el que te encuentres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas medidas cautelares en esta transición? Es algo que, digamos, en la práctica nosotros lo que podemos ver es cuando una persona es sentenciada de forma condenatoria, Sí. ya se le está imponiendo qué pena va a cumplir y si esa pena es privativa de libertad. Entonces, digamos, estrictamente, desde ese momento, esa persona tendría que estar cumpliendo con la sentencia. Ya no sería cumplir con la medida cautelar Ya no. en caso de existir prisión preventiva oficiosa justificada. Ya sería cumplir la condena que impuso la sentencia definitiva. Así es. Sin embargo, hay un intervalo de tiempo en la transición de el tribunal de enjuiciamiento tiene que pasar su carpeta al juez de ejecución, porque el juez de ejecución es el encargado de analizar y revisar de qué forma se va a cumplir con esa pena. Muy bien. Entonces, una persona con una medida cautelar, vamos a poner un ejemplo distinto, que no es prisión preventiva, que está en libertad, esa persona, estrictamente, digamos, al momento de recibir la sentencia, pues ya debería estar cumpliendo cumpliendo su sentencia en prisión, Sí. su condena. Sin embargo, él sigue en libertad y debería de estar cumpliendo todavía con su medida cautelar hasta en tanto algún juzgador le diga que ya no necesita cumplir con esa medida cautelar. Pero ¿cuándo va a suceder eso? Cuando se presente o sea citado ante el juez de ejecución y el juez de ejecución sea el encargado de decirle: necesitamos que cumplas tu sentencia en prisión. Muy bien. Entonces, sométete a nuestro juzgado para que vayas a prisión. Sin embargo, en la práctica lo que sucede es que en ese ínter de tiempo, Sí. nosotros los abogados, en caso de que sea factible, Sí. solicitamos algún beneficio, alguna condena condicional. ¿Para qué? Para que esta persona, si no tiene una sentencia mayor a 5 años, pueda cumplir su sentencia en libertad y en ningún momento vaya a prisión. Y eso es ante el tribunal de ejecución. Así es. Pero esas modalidades de cumplir condena anulan ya las medidas cautelares. O sea, ya no sería el cumplir una medida cautelar, sino sería cumplir una modalidad de ejecución de esa sentencia. Sí, ese beneficio Que se llaman beneficios. Ese beneficio trae como obligación que cumpla ciertas condiciones y tienes que cumplir esas condiciones que se traducen a que si estuvieras cumpliendo una sentencia. Una sentencia. Pero en libertad. Muy bien.
Pues vamos avanzando en el tema y explicación de las medidas cautelares. Vamos a una pausa comercial y regresamos a Diálogos Judiciales. Recuerden, transmitimos por la señal de Canal 28. Regresamos a Diálogos Judiciales. Estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. En esta ocasión, el licenciado Ricardo Raigosa nos ha estado comentando acerca de las medidas cautelares en el proceso penal. Es decir, nos ha definido qué son, cuáles son, en qué momento se pueden pronunciar y se deben cumplir por parte de la persona respecto de quien se impone, y también nos ha puesto sobre la mesa algunos ejemplos a través de los cuales podemos entender cómo es que en la práctica funciona la imposición y el cumplimiento de las medidas cautelares dentro del proceso penal. Ricardo, ya sabemos quién las solicita, cómo se dictan, pero ¿nos podrías establecer si las medidas cautelares ya dictadas pueden ser modificadas? Muy bien. Sí, sí es posible su modificación, igual como lo habíamos comentado anteriormente en el ejemplo, decíamos que se modificaban, digamos, para ir agravando la medida cautelar impuesta de origen, pero también pueden ser modificadas para que tengas una medida cautelar menos gravosa. Por ejemplo, vámonos al ejemplo de la prisión preventiva justificada. En el momento en que se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, se tomaron en cuenta ciertas circunstancias para imponer esa medida cautelar. Sí. Sin embargo, por el paso del tiempo, a esas circunstancias, por alguna razón, cambiaron. Ya no prevalecen esas mismas circunstancias y es posible solicitar al juez que modifique esa medida cautelar de prisión preventiva y se le imponga una menos gravosa. ¿Sí? Esto quiere decir que forzosamente las circunstancias evidentemente deben de cambiar de manera objetiva. ¿Sí? Entonces debemos de probar que evidentemente cambiaron de manera objetiva. Retomando el ejemplo de la persona que tenía como en un inicio firma o acudir ante la autoridad a estampar su huella, Sí. no estuvo cumpliendo, le pusieron otra medida, tampoco estuvo cumpliendo, así hasta llegar a la prisión preventiva justificada. En ese caso en específico, tratar de buscar modificarle la medida cautelar a una menos gravosa sería algo muy complicado. ¿Por qué? Porque las circunstancias que ya vimos, que es el incumplimiento de esta persona, dieron motivo a la prisión preventiva. Así es. Entonces, ¿cómo le voy a hacer yo? ¿Cómo voy a justificar Para bajar la que intensidad. eso cambió? Es una historia que ya no va a cambiar. Son circunstancias que es muy difícil que cambien, o buscar alguna alternativa es algo complicado. Entonces, de estar en una medida cautelar no lesiva y llegar por tu comportamiento a una prisión preventiva, muy difícil vas a lograr que se te imponga alguna menos gravosa. ¿Por qué? Porque la autoridad ya probó o ya te dio la oportunidad de cumplir con una menos lesiva y no lo cumpliste. Entonces, por ese motivo, las circunstancias no van a variar. Así ¿Sí? es. Entonces, caso contrario, un ejemplo de que en alguna audiencia la persona investigada, por alguna razón, no recuerda su domicilio, no recuerda dónde vive, pero sí vive en Nuevo León. Tiene toda su familia aquí, sin embargo, en la audiencia no supo decir cuál era su domicilio. En ese momento, dada la circunstancia, se consideró que como no sabemos en dónde vives, es muy posible que haya un riesgo de fuga. Claro. Entonces, por tal motivo, es muy probable que el juez considere que es necesario que vaya a prisión preventiva. ¿Sí? Justificada. Justificada, obviamente atendiendo a otros factores. Pero en ese caso en específico, ahí sí pudiéramos demostrar
con la ayuda de la familia, con comprobantes, etcétera, justificar que evidentemente que él sí tiene un domicilio aquí. Muy bien. Y probarlo ante el juez. Y ahí sí pudiéramos modificar una prisión preventiva a una menos gravosa, ¿sí? Entonces, sí se puede modificar las medidas cautelares siempre y cuando, y eso es clave, hayan variado de manera objetiva las circunstancias por las que se impuso la medida cautelar de origen, ¿sí? Ricardo, ¿y esas circunstancias de que cambien las condiciones que se suscitaron al momento de decretar una medida cautelar, a quién se deben informar? ¿Es a la persona juzgadora que las decretó o a manera de impugnación procedería algún medio ordinario de defensa o extraordinario en su caso respecto de la declaración de una medida cautelar? Sí, evidentemente al momento de resolver, el juzgador debe decir cuáles son las condiciones por las cuales impone la medida cautelar. Muy bien. Si en ese momento yo estoy representando a la persona que se le impuso esa medida cautelar y no estamos de acuerdo o conformes con esa resolución porque consideramos que las circunstancias que tomaron en cuenta no son las idóneas, no son proporcionales, no cumplen con los riesgos que marca el mismo código, pudiéramos impugnar esa determinación y que una autoridad superior, en este caso en una apelación, sería un magistrado, revisaría si efectivamente esa medida cautelar se impuso conforme a derecho, ¿verdad? Y evidentemente ahí nos pudiéramos ir a otras instancias, después de eso nos podemos ir al amparo para que una autoridad federal revise incluso la determinación de un magistrado en caso de que no se logre convencer al magistrado de que el juez en un inicio haya impuesto equivocadamente alguna medida cautelar. Pero sí, pudiéramos impugnarlos. Ricardo, y me queda claro que la finalidad de un proceso penal no es la imposición de medidas cautelares, tiene una finalidad que tú comentabas al inicio de alguna manera verificar la responsabilidad de la persona respecto a una conducta que se le atribuye como delictiva. Pero me queda duda respecto a la vigencia de las medidas cautelares. Al momento de decretar la persona juzgadora una medida cautelar, ¿señala un plazo específico o esa medida cautelar se va ajustando conforme pasa el tiempo? ¿Y qué tanto puede pasar? Sí, bueno, como tal, el código no marca un tiempo en específico. Únicamente podemos encontrar que una vez que se te imponga alguna medida cautelar, debes de cumplirla durante el tiempo que dure el proceso. Si el proceso va a durar un mes o un año, independientemente del tiempo, tienes que cumplir con esa medida cautelar. El juzgador en audiencia te hace ver que esa medida cautelar estará vigente el tiempo que dure el proceso. Muy bien. ¿Sí? Entonces, la persona de antemano ya sabe que si no se termina su proceso, él debe de cumplir con esa medida cautelar. ¿Sí? Muy bien, y pues ya para encaminarnos al final de este programa, Ricardo, me gustaría que compartieras algunos consejos, no solo para quienes deben cumplir una medida cautelar, sino para las personas que de alguna manera coadyuvan, ya sea como abogados, personas que de alguna manera están vinculadas a estar al pendiente de esto. ¿Qué consejos, qué recomendaciones darías en general para la imposición, el cumplimiento de estas medidas cautelares en un proceso penal? Sí, pues sería, primeramente yo creo que lo más importante es identificar si estamos hablando de alguna causa que amerite prisión preventiva oficiosa o no. ¿Por qué? Porque si desconocemos cuáles son los delitos que se persiguen y se aplica una prisión preventiva oficiosa, pues de ahí estamos partiendo de una información equivocada, en el sentido de que ¿cómo vamos a solicitar una modificación de medida cautelar si es prisión preventiva oficiosa? Entonces tenemos que
remitirnos a la Constitución, artículo 19, viene en el catálogo de los delitos, entre ellos pues, homicidio, violación, abuso, delitos sexuales en contra de menores de edad, etcétera. Hay varios, un catálogo de delitos que aún marca que prevalece la existencia de esta prisión preventiva oficiosa. Sí. Y si bien no es prisión preventiva oficiosa, analizar muy bien, esto es clave, analizar muy bien cuáles fueron las circunstancias, las condiciones que se impusieron para aplicar esta medida cautelar. Es decir, muchas veces nos llegan los clientes sí. y me dicen, oye, es que necesito que dejes que salga, está en prisión, quiero que salga, etcétera. A ver, vámonos por partes. Primero necesito saber si no es prisión preventiva oficiosa. Ahora, si no es, necesito saber ahora qué circunstancias se tomaron en cuenta para imponer la prisión y si podemos demostrar que han cambiado esas circunstancias. Si no lo podemos demostrar, pues hay que trabajar para lograrlo, ¿sí? Pero de momento no se va a poder si no compruebas ante el juez que esas circunstancias cambiaron. Entonces, sí debemos de tomar mucho en cuenta eso y enfocarnos literalmente en lo que el juez dijo en la audiencia. Muy bien. ¿Por qué? Porque en la práctica obviamente sabemos que lo que sucede en la audiencia se plasma en un acta. Sí. Pero lo que se plasma en el acta es como un resumen, ¿sí? De lo que en forma verbal expuso la persona juzgadora dentro de esa audiencia penal. Así es, pero no pone tal cual o no se pone o puede haber algún error de lo que realmente dijo el juez en la audiencia. Entonces es muy importante atenernos únicamente a la audiencia y ver qué fue lo que dijo el juez para a partir de ahí ver de qué forma podemos encontrar si han cambiado o no las condiciones para modificar alguna medida cautelar. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y comentar acerca de las medidas cautelares con nuestro auditorio. Me parece que es un tema que hay que poner especial atención, sobre todo para cumplir las determinaciones que una persona juzgadora dicte en un proceso penal y estos momentos y estas formas de no agravar la situación de las medidas cautelares ya dictadas. Y bueno, también invito a nuestro auditorio para que consulte, descargue y comparta las publicaciones que el Poder Judicial de Nuevo León emite periódicamente en línea. Ustedes pueden acudir a la página de internet www.pjnl.gov.mx y consultarlas. Recuerden, son gratuitas y contienen información muy valiosa que tú puedes leer y tú puedes consultar desde la comodidad de tu hogar. Ha terminado este programa, Ricardo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias. Me despido. Nos vemos en otra emisión de Diálogos Judiciales. Recuerden, estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. Hasta pronto.